Bueno, buenas tardes. Estamos aquí desde este nuevo espacio virtual del Museo de Arte Moderno, Museo Moderno en Casa, charlando con un gran escritor e historiador argentino, Felipe Piña. Gracias, Felipe, por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ¿qué decís? Bueno, estamos, durante esta época en el museo hemos implementado a través de los distintos equipos un sistema de comunicación tratando de que así como antes la gente nos visitaba en el museo, visitar a la gente en sus casas a través de este medio, y la idea es, a partir de algunas obras de arte y a partir de exposiciones y trabajos de investigación del museo, reflexionar sobre temas que hacen a esta situación concreta en este momento y además acerca de tópicos que nos tocan a todos los argentinos. Obviamente que en este momento lo que nos pasa es que estamos pensando cada uno encerrado en su casa y estamos pensando una nueva manera de dónde están las fronteras. Y eso nos hace pensar en quiénes somos, qué sociedad somos, cómo es pensar la nación, cómo es pensar la sociedad. Y se nos ocurrió invitarte porque justamente este año se cumple un aniversario del nacimiento y de la muerte de una figura que fue central en ese punto, que es Manuel Belgrano, ¿verdad? Exactamente, estamos en el año belgraniano, se cumplen 250 años del nacimiento, el 3 de junio, y 200 años de la muerte, el 20 de junio. Y bueno, creo que una de las personas más importantes de nuestra historia, un verdadero pionero, uno de los primeros en pensar la patria, donde la patria todavía estaba bastante lejana, en épocas del virreinato, en esas famosas memorias del consulado, donde él iba dejando un programa de país que ojalá algún día tomemos por completo, porque la verdad que está ahí para usarse, ¿no? Un programa que propone la igualdad de género, que propone, bueno, algo, pensemos en lo que era pensar en igualdad de género en 1795, ¿no? Cuando nadie hablaba de esto, dicho por un varón, por otro lado, eh, proponiendo el acceso al nivel educativo para los 3 niveles de educación para la mujer, cuando todavía en Buenos Aires no había universidad. El tema del fomento de la industria nacional, ¿no? Planteando que debería ser una de las actividades más importantes, entendiendo que la ganadería y la industria y la agricultura sola por sí no alcanzaban, que había que transformar la materia prima, el cuidado del medio ambiente, ¿no es cierto?, de los ríos, el cuidado de no caer en el monocultivo, por lo tanto rotar las plantaciones, modificar los sembrados, mejorar las condiciones para los trabajadores del campo. El tema de la educación, ¿no?, que es un tema central para él, todo lo que Temas, viene. sí, temas que todavía hoy nos siguen interpelando, que están quizás tan o más vivos que en el momento en que él los pensó y los escribió, porque tomaron una nueva dimensión. Lo que pensaba yo a partir de algunas de tus reflexiones acerca de la figura de Belgrano, es que a él los debe haber marcado enormemente su formación como intelectual, ¿verdad? Absolutamente, que se da concretamente en España. Él llega en el momento de la Revolución Francesa, comienza a estudiar en 1789, justamente en ese año, tanto en Valladolid como en Salamanca. Y obviamente en las facultades no circulaban oficialmente esos libros, pero sí entre los estudiantes, ¿no? Los libros prohibidos, los de Voltaire, Rousseau, Montesquieu, los fisiócratas, los autores liberales, ¿no? Todo esto, que además él obtiene un permiso papal para leer esos libros por sus buenas calificaciones, le dan un permiso especial, que es hoy nos resulta curioso porque dice que le está permitido a él personalmente leer los libros de historia, sociología, filosofía, no así los de pronósticos y los pornográficos, ¿no? Y él le dice a un amigo en una carta que no hay problema porque eso se consigue en todos lados, que no Sin había ningún con, problema. esa prohibición. Y también, bueno, claro, ahí recibe una profunda formación,
y él la trae, de alguna manera es un puente, ¿no?, entre ese pensamiento ilustrado de fin del siglo XVIII y lo que está empezando a pasar en la colonia, con este afán didáctico, ¿no? Él tiene una cuestión tremendamente didáctica que aparece también en sus escritos periodísticos, porque él va a ser un pionero del periodismo también, ¿no? También hay una cuestión interesante, estamos hablando en un museo, es el fundador de la escuela de dibujo, ¿no? Él funda la escuela de dibujo, con una intención fundamentalmente técnica, casi una escuela de dibujo, pero orientada a la técnica, ¿no? Una escuela que va a ser cerrada rápidamente por el virrey, porque considera que es un gasto inútil, ¿no? Fíjate vos, nos resuenan esas palabras, ¿no? Y entonces, bueno, es un pionero también de esta cuestión del arte en nuestro país, ¿no? De El fomentar. arte del oficio, de la industria cultural valorizada, ¿verdad? Exactamente, la industria cultural, porque está planteando justamente un dibujo vinculado a algo productivo, el dibujo de planos, pero también el dibujo en general, ¿no? Por eso hay una escuela de dibujo que lleva el nombre de Belgrano, ¿no es cierto? Es un homenaje a alguien que hizo tanto por la cultura en general. Así que yo creo que es siempre muy bienvenido acordarnos de él. Ojalá que, viste que a la gente le gustan los números redondos, ojalá que este 250 y 200 sirva para tenerlo muy presente, porque nos va a hacer muy bien tenerlo presente, sin ninguna duda. Vos sabés que en el museo desarrollamos un muy importante proyecto educativo que tiene justamente como fin acercarse no solamente a los niños y a las escuelas, que son básicamente grandes destinatarios de nuestro trabajo, sino a todas las comunidades, a distintos tipos de comunidades, para acercar el arte a todo el público. Y en ese sentido me parece que es muy cercano nuestro interés con el trabajo que vos has hecho durante toda tu carrera de acercar la historia como disciplina en ese límite tan complejo que es la divulgación de una especificidad, y justamente nosotros estamos en contacto gracias a la gentileza de Editorial Planeta y de Adriana Fernández, que es tu editora, eh, porque uno de los proyectos que vos estás encarando este año es un libro de Belgrano para chicos, ¿verdad? ¿Cómo es escribir historia para chicos? ¿Es distinto que escribir para adultos? Sí, completamente. La verdad que yo vengo haciéndolo hace mucho tiempo con las historietas, hace unos 15 años aproximadamente, 14 años, y es todo un lenguaje distinto, es un público hermoso, el público infantil, un público muy exigente también, y bueno, es otra manera de contarla, por supuesto los contenidos son los mismos, ¿no? Pero el tema es cómo lo contás. Sin Y banalizar, sin claro, banalizar y sin de manera, primero prohibido, completamente prohibido subestimar. Prohibido, bien, ¿no? En este caso la palabra prohibido tiene un buen sentido, o sea, yo creo que es un público altamente sensible, altamente inteligente, muy inquieto, muy de preguntar y de querer saber, muy lindo, eso que me pasa mucho porque voy mucho a las escuelas, muchas veces con una querida amiga Adriana, vamos a las escuelas juntos y es una experiencia hermosa, ¿no? De ver cómo los chicos preguntan, porque yo no voy a dar charlas, sino que voy a responder preguntas que los chicos trabajan con los docentes durante una semana. Me parece mucho más útil y más entretenido para ellos, entonces se da todo un diálogo, así como una entrevista pública, no sobre mi persona, sino sobre los personajes históricos de los que vamos tratando, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver un poco con lo que pasó el año pasado con los cuentos del abuelo José, que fue el libro sobre San Martín y sus nietas, que le gustó mucho a los chicos, también me encantó hacer, que es un poco imaginarnos a José de San Martín abuelo, contándole a sus nietas su vida, pero también sus lecturas, sus pasiones, habla del Quijote, habla de qué le gustaba leer, cómo le gustaba la pintura, ¿no? Ese vínculo tan profundo que tenía don José con el arte, a partir de una realidad que él nombra mucho a sus nietas y esta vida de Boulogne-sur-Mer y la vida de Grambourg, de su exilio francés, ¿no? Así que un poco nos pareció lindo en este año también hacer algo con el mismo estilo, pero hablando de Manuel, que también tiene muchísimas historias para contar, en este caso no a sus nietos, sino un poco pensamos a las chicas y a los chicos de las escuelas que él quiso fundar, que no se terminaron de fundar, ¿no?
como un legado también dejar estas historias suyas y de gente querida que conoció, o de gente que admiró, ¿no? En eso estamos en este momento trabajando y con mucho Y placer. en ese formato de la historieta que es contar con imágenes, o sea que aún ahí también tenemos un vínculo, porque, y en el caso de Belgrano, el tema de la imagen, más allá de que haya fundado la escuela de Sí, dibujo, es central, porque es el creador de la imagen que nos representa. absolutamente, sí, la imagen nada más y nada menos que la bandera, que es todo un símbolo, un momento muy, muy duro para él porque él fue muy criticado por el gobierno de entonces, que era el triunvirato, con el secretario Rivadavia, que era un tipo muy cercano a los ingleses, que no quería saber nada de Inglaterra con nuestra independencia, porque era aliada de España en la guerra con Napoleón, así que cuando él plantea fundar en Rosario las baterías Libertad e Independencia y crear la bandera, se compra un problema bastante grande, lo amenaza con destituirlo, pero él, sin embargo, le piden que destruya la bandera, ¿no? Cosa que por suerte no hace, y la lleva al norte y va a encabezar esa epopeya tan grande y con tantas analogías con el presente que tiene el éxodo jujeño, ¿no? Porque en aquel momento era salgamos todos, que no quede nadie en la casa, en este momento es quedémonos todos en casa, también como una acción colectiva, tanto aquella como esta son acciones colectivas, no son acciones individuales, me parece. Sí, de cómo y son acciones colectivas que impactan en temas que algunos de los temas en los que hemos discutido y realizado acciones con artistas y acciones Sí, educativas, y tienen que ver justamente con el bien común, con el lugar común, qué es el lugar común, cómo se redimensiona pensar qué es el lugar en común ahora, y cómo en ese sentido, bueno, nos hace pensar la identidad de otra forma, y por ahí visitar la figura de Belgrano y recuperar ese ideario nos permite también pensar el presente, ¿no? y por supuesto, él tenía una frase muy linda que era el bienestar general, fíjate que es una frase que está en nuestra constitución, en el preámbulo, ¿no? Pero que la dijo Belgrano y que planteaba siempre la búsqueda del bienestar general y lo contraponía a un grupo de gente que siempre hubo en la historia argentina que él llamaba los partidarios de sí mismos, ¿no? Que eran enemigos del bienestar general, decía. Y fíjate vos qué actualidad que tiene esto, pero son dos conceptos muy interesantes, ¿no? En este momento los partidarios de sí mismos, digamos, es lo peor que puede pasar, ¿no? Que la gente se ocupe solamente de sí misma en un contexto como el que estamos viviendo. Y siempre uno debe propender al bienestar general, ¿no? Que es un concepto muy lindo, bueno, que todos estemos bien, pero entendido políticamente también, ¿no? O sea, para que eso pase tiene que pasar una serie de cosas, que es lo que él propone como programa, ¿no? Esa inclusión, esa ampliación de la producción, la mejora de la producción agrícola, de la producción industrial, la educación. Él entiende la educación como un tema eminentemente económico, él lo pone en el centro de la economía, dice que un país no puede nunca progresar si no tiene su gente educada, ¿no? En este sentido, yo creo que cuando hablamos de educación y un museo es un lugar de educación permanente, de lo que entendemos por educación permanente, que es un viejísimo concepto que a mí me encanta, ¿no? Poner es un concepto de los 60, ¿no? Supongamos, pero que a mí me encanta como concepto, esto de que todo el tiempo tenemos que estar educando. Y un museo es un lugar de educación permanente, ¿no? Donde la gente se va a educar, donde se sigue formando, ¿no? Porque esta idea de que solamente aprendemos frente a un aula es un poco caduco, me parece, ¿no? Sí, y como un alimento también, es parte, el arte y el pensamiento también nos nutren y nos permiten ir adaptándonos a nuevas situaciones, como es este caso, en el que todos, el museo tiene que volver a pensarse, la historia tiene que volver a pensarse, la economía tiene que volver a pensarse, ¿verdad? Totalmente. No, y cómo le permite, digamos, a los padres, a los hijos, a hijas, bueno, me acuerdo de una anécdota hermosa de cuando vino la muestra de Madrid, hace muchos años. Cuando vino la muestra de Madrid, yo estaba en la muestra y había un papá con una nenita chiquita, tendría 5 años, y estaba el famoso Cenepampi, ¿no? De Madrid. Y entonces la nena le pregunta, ¿qué quiere decir esto? Y quiere decir que esto no es una pipa. Y entonces le dice, papá, ¿cómo no es una pipa? Sí es una pipa. Y el padre, que lo felicité por esa maravilla didáctica, le dijo, así que es una pipa, fumala, anda y fumala.
¿no? Y le explicó en un segundo lo que es el arte, lo que era el surrealismo, lo que es el arte como independientemente de la copia de la naturaleza, todo lo que significa eso, ¿no? Y estas cosas te las permite un museo, esa maravilla de ese momento íntimo entre ellos dos, y a la vez una clase extraordinaria de qué es el arte, ¿no? Yo creo que por eso es tan valioso los museos, ¿no? Me parece a mí. Y es todo un gran desafío, como también lo es la escuela y cómo es pensar todo en este momento, cómo se resignifican y todas las instituciones, creo. En este momento estamos pensando, y por eso recuperar una figura como la de Belgrano, que fue tan pionero en pensar cuando, por ejemplo, la frontera de la nación no era la frontera de la nación tal como la pensamos hoy. No, era una frontera móvil, tremendamente móvil, por eso esa lucha en el norte, por eso el éxodo, ¿no? Fíjate que el éxodo implica un corrimiento a frontera porque la patria terminaba donde terminaba la gente, ¿no? Donde terminaba esa gente que estaba buscando volver a su lugar. Entonces, mientras tanto, la frontera se iba corriendo, iba avanzando el enemigo, mordiendo los talones de todo este pueblo, el pueblo jujeño que con Belgrano a la cabeza se produce este éxodo, ¿no? Que tiene pocos precedentes en la historia, y que luego va a poder volver y correr la frontera nuevamente al norte, ¿no? Después de la batalla de Tucumán y Salta, y establecerse ahí, la aparición de Güemes, ¿no? Que es un nombre frontera, si querés, ¿no? Es Sí. un nombre que nos remite a la frontera, es decir, aquel que él supo sostener con sus gauchos, con las infernales, y un hombre muy querido y muy admirado por Belgrano, ¿no? Con una correspondencia exquisita entre ambos. Y bueno, esos tres grandes que están ahí poniendo el pecho a las balas, que al mismo tiempo San Martín está preparando el cruce, empieza a preparar el cruce, ¿no? Todas estas cosas que nos pasan y que también tienen que ver con la frontera, no como un elemento diferenciador, sino como un elemento, como decís vos, de identidad, básicamente, ¿no? Sobre todo porque la frontera del otro lado no era como un país amigo, sino que era el enemigo, no era aquel que no quería sojuzgar en aquel momento. Entonces, esa frontera adquiría una significación muy importante, ¿no? No el concepto que podemos tener hoy de frontera como elemento que nos puede separar en algún sentido con Un alguna marca, vecino. con un vecino, no es el caso. Acá estamos hablando del tipo que te venía a robar, que te venía a matar, que quería apropiarse de tu identidad, bueno, como lo venía haciendo desde la conquista de América, ¿no es cierto? Así que Y es un ahí también momento, es muy interesante la propuesta ya que hablabas de la conquista de América, cómo él propone, por ejemplo, un rey inca, claro, y cómo completamente. Bueno, reivindica a los pueblos originarios, ¿no? como qué disruptivo, ¿no? Porque pensás que es un tipo que viene en ese momento, 1815, él va a una misión a Europa y vuelve y llega justo para el Congreso de Tucumán, no va como diputado, sino como informante, como invitado especial, para contar qué vio en Europa. Y en Europa lo que vio fue la caída de Napoleón, fue la vuelta de los príncipes y los reyes a sus tronos. Vio también en el Congreso que había un espíritu monárquico, entonces él plantea algo realmente increíble que sorprende a todo el mundo, que es, si vamos a coronar un rey, coronemos un inca, ¿no? Reivindiquemos a los pueblos originarios. Esto en 1816 sonaba muy raro, por supuesto, y nada más y nada menos que el hermano de Tupac Amaru, ¿no? Juan Bautista Tupac Amaru, que estaba en ese momento preso en una cárcel española en el norte de África, así que era como toda una reivindicación. El único sobreviviente de la familia Tupac Amaru, que fue masacrada, como todos recordarán, en 1780. Entonces, bueno, esto provoca una fuerte revolución en el Congreso. Los monárquicos tienen que ponerse a discutir, entonces, y lo que termina logrando Belgrano, que era uno de sus objetivos, es, al rechazarse la candidatura monárquica del Inca, termina también rechazándose la idea de coronar un príncipe europeo, ¿no? Así que es una operación táctica brillante la que hace Belgrano, además de este homenaje a los pueblos originarios, por supuesto, ¿no? Todo en uno, digamos, en esta gran operación que los pone locos a los porteños, a los diputados muy racistas, ¿no? Que decían, ¿cómo vamos a tener un príncipe en hojotas, un rey de la casta de los chocolates? Todas estas cosas que se dijeron y que recogen las actas del Congreso de Tucumán, ¿no? Un proyecto apoyado con mucha fuerza por San Martín, por Güemes, el del rey Inca, que a veces es ridiculizado,
y utilizando algún lenguaje ridículo, ¿no? Porque fíjate que dicen el exótico proyecto del Inca, y no resulta exótico. Había algunos que querían traer un zar de Rusia acá, ¿no? Eso no era exótico, el exótico era el Inca, ¿no? Fíjate cómo se leía la historia contemporáneamente y cómo se ha leído después, ¿no? Como te ponen el curioso proyecto de Belgrano, ¿no? O el exótico proyecto de Belgrano, cuando no dicen exótico al príncipe de Luca, todos estos tipos que querían coronar, que eran italianos, franceses, etcétera. Eso no era exótico, el exótico era el Inca, ¿no? Sí, y a lo largo de nuestra historia, yo creo que pensar que ese proyecto no era exótico es realmente algo que recién ahora estamos viendo, porque a lo Totalmente. largo no hace muchos años se seguía considerando de esa forma. Yo te Eh, diría que todavía hay gente que sigue diciendo eso, hoy 2020, ¿no? Pero sí, porque por eso nos permite, digamos, el paso del tiempo y el haber visto la historia de otra manera nos permite acompañar y comprender a 200 años lo que estaba planteando Manuel Belgrano, ¿no? Nos permite verlo con más claridad, me parece. Tuvo que pasar un tiempo importante para darnos la posibilidad de entenderlo, de querer entenderlo y entenderlo, ¿no es cierto? Sí, la verdad que es una figura que, bueno, invito a todos los que nos están mirando a que se acerquen a los libros de Felipe, donde aparece la figura de Manuel Belgrano, y a revisitar nuestra historia, y a todos aquellos que se quieren acercar a nuestro museo virtualmente a través de nuestra página web y de todas las redes pueden hacerlo. Felipe, estás invitado. Fantástico. Justamente en estos días acabamos de lanzar un libro con una imagen que es la bandera argentina, realizada por un artista argentino maravilloso, Sergio Abelo, eh, donde también, como a través del arte y del arte contemporáneo argentino, se puede revisitar y repensar la imagen y la nación de alguna forma, cómo cada artista nos da una visión de mundo que nos abre la cabeza, que nos permite dialogar con el otro, así como hemos dialogado con vos, que nos has iluminado con un montón de información y de opiniones, y con esta manera tan accesible que permitís de acceder. Accesible de acceder es una redundancia, pero con esa forma tan amena de poder acercarnos a pensarnos a nosotros mismos, a pensar el bien común, a pensar nuestra historia y nuestra identidad. Te agradezco muchísimo y los esperamos a todos en... Gracias a ustedes y bueno, un placer y un honor estar en esta charla. Un gusto No, grande. gracias a vos.